Hola, bienvenidos a todas y todos a este ciclo de webinar que desarrolla el Ministerio de Educación a través de la unidad de currículum y evaluación. Estamos muy contentos de contar con la presencia de ustedes. Vemos que estamos con una alta asistencia, eso quiere decir que el tema, por cierto, es muy interesante. Así que, bueno, mi nombre es Macarena Jiménez, yo soy profesional de la UCE. Voy a acompañarlos en este webinar presentando a quienes van a exponerles esta temática tan importante. Este webinar tiene como tema central, ¿cierto? Como dice la presentación, poder abordar las oportunidades para abordar la naturaleza y el medio ambiente en la educación. Nos acompañan y van a ser los presentadores, ¿cierto? Héctor Gómez, él es jefe de la Unidad de Desarrollo Curricular, y Valentina Gallegos, quien es profesional del equipo de Ciencias Naturales. Este webinar, tengo que contarles que está siendo grabado, por lo tanto ustedes van a poder acceder, ¿cierto?, a él a través de la página web y también a través del canal de YouTube. La presentación consta de tres temas. El primer tema va a ser abordado por Héctor, quien nos va a presentar, ¿cierto?, algunos antecedentes del currículum nacional. Y los dos temas siguientes, que son las oportunidades curriculares vigentes y el horizonte de la actualización curricular, va a ser abordado por Valentina. También quiero decirles que todas sus preguntas, sus consultas, comentarios, los pueden ir dejando grabados en el chat y al final de la presentación los vamos a responder. Así que pasamos a darle la bienvenida a Héctor. Hola a Héctor. todos y todas. Sí, aquí estamos, Macarena. Muchas gracias por abrir este webinar y decirles que es un placer para nosotros estar aquí con ustedes, aprovechando este medio digital para dar cuenta de, en este caso, de las oportunidades para abordar la naturaleza y el medio ambiente en la educación. Ya sabemos que hoy más que nunca, los temas medioambientales y la relación, ¿cierto?, del ser humano con la naturaleza es central a la hora de comprender, ¿cierto?, que habitamos este planeta y debemos preservarlo, ¿cierto?, y convivir de manera armónica en él. Por tanto, la importancia que tiene este espacio precisamente es para poder visibilizar en qué espacios educativos, qué oportunidades brinda el currículum, en este caso, para abordar la naturaleza, el medio ambiente y los desafíos a los que hoy nos enfrentamos en esa relación. ¿Ya? Así que avanzando a la siguiente, vamos a partir dando cuenta, ¿cierto?, de estos tres aspectos que va a constituir la presentación, algunos antecedentes del currículum nacional, que siempre es importante recordar el alcance que tiene cada uno de estos instrumentos que hoy día tenemos en el currículum, o sea, las fases curriculares, los programas de estudio, los textos escolares y una serie de recursos disponibles para abordar estas temáticas. Luego, Valentina va a abordar las oportunidades curriculares vigentes, es decir, visibilizar tanto en educación parvularia, en educación básica, en educación media, en las formaciones diferenciadas, HC, TP y artística. Y además, en la educación para personas jóvenes y adultas podemos identificar estas oportunidades, ¿ya? Que lo que hacen es mostrarnos dónde está este posible abordaje y luego eso se contextualiza en la escuela, ¿ya? La idea es que siempre pensemos en la gestión pedagógica que hacemos del currículum y por lo tanto allí hay procesos de contextualización, de diversificación y de adecuación curricular al currículum vigente. Respecto de los antecedentes del currículum nacional, es importante señalar que tenemos, de acuerdo a la Ley General de Educación, que es el, digamos, el cuerpo normativo que establece qué es el currículum nacional y la manera en que éste se gestiona, ahí tenemos, ¿cierto?, el principal instrumento del currículum son las bases curriculares. Estas bases lo que hacen es definir los aprendizajes que se esperan alcanzar en el país a lo largo de la trayectoria, ¿ya? Las bases definen estos aprendizajes de manera progresiva, desde la educación parvularia, ¿cierto?, hasta las distintas
trayectorias que realice cierto lado al estudiante y por cierto que en el caso de la educación de jóvenes y adultos, la EPA. Y acá vamos a tener dos referentes, algunos referentes para la evaluación, donde tenemos cierto la evaluación externa que se realiza por medio de las evaluaciones estandarizadas, nacionales e internacionales, pero también la evaluación de aula. Ya el decreto 67 en particular señala la importancia de la evaluación de aula y la evaluación formativa. ¿Ya? Es decir, tenemos una evaluación que nos entrega información para tomar decisiones pedagógicas de distinto orden. Algunas, cierto, va a tener un carácter más sumativo y otras, cierto, un carácter más formativo, es decir, una evaluación que recogemos información para mejorar nuestras prácticas y también para brindar los apoyos necesarios a las y los estudiantes, de manera tal que puedan alcanzar los objetivos educacionales. Y luego tenemos los apoyos para la implementación y aquí tenemos distintos apoyos para lo mismo. Tenemos por una parte los programas de estudio, que son la propuesta didáctica para abordar los objetivos de aprendizaje en los distintos niveles educativos, también en las modalidades y también, ¿cierto?, en las diferenciaciones. Y asimismo contamos con los planes de estudio que nos ofrecen la distribución temporal de las asignaturas, en el caso, ¿cierto?, de primero básico a segundo medio, de los módulos en el caso de TP o de los núcleos y ámbitos del aprendizaje en el caso de educación particular. Y por cierto que tenemos una serie de recursos para el aprendizaje disponibles tanto en la plataforma del Ministerio de Educación, de Currículum Nacional, pero también de una serie de instituciones públicas o privadas que nos permiten abordar estas temáticas, ¿ya? En el ámbito de los campos de la sostenibilidad, el medio ambiente, tenemos una serie de recursos disponibles en el Ministerio de Educación, pero también en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Y además hay una serie de recursos disponibles en la web, tanto en español como en otros idiomas, recursos, videos, entre otros, ¿ya? Es decir, ahí tenemos tanto el Ministerio de Educación como la ciudadanía en general provee una serie de recursos para poder apoyar la implementación del currículum. Y el centro de este esquema tenemos cuál es el foco de las fases y del currículum, que es el aprendizaje, lograr y alcanzar aprendizaje de calidad. Habiendo dicho esto respecto de, el currículum nacional, ahí es importante reconocer que cada una de las bases curriculares es distinta. Tenemos los niveles, ¿cierto? Que tenemos a educación parvularia, educación básica, educación media de séptimo a segundo medio y la educación media de tercer y cuarto con sus respectivas diferenciaciones. Y luego tenemos a la EFJA, la educación de jóvenes y adultos. Ya aquí, en términos de elementos transversales, en el caso de educación parvularia tenemos los ámbitos, los núcleos y los objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje transversal, y en el caso, ¿cierto?, de la educación media tenemos las habilidades del siglo XXI, las habilidades y actitudes del siglo XXI, los objetivos de aprendizaje genéricos para el caso TP y los dominios para el caso de la formación diferencial artística. Finalmente, en el caso de educación básica y media de la EFJA, tenemos las habilidades y actitudes del siglo XXI. ¿Ya? Y en términos de elementos que no son transversales, sino que son específicos de cada una de estas niveles y modalidades, vamos a tener ámbitos, núcleos, objetivos de aprendizaje, en el caso de básica y media, las asignaturas, el propósito formativo de cada una de esas asignaturas, sus enfoques y los respectivos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Esto también varía, ¿cierto?, en educación media, en educación de adultos. En definitiva, lo que estamos queriendo decir es que lo que tenemos a la base, ¿cierto?, son distintas fases curriculares que tienen distintos elementos y es importante conocerlos en términos de apropiarnos del currículum y utilizarlo de manera pertinente. ¿Ya? Eso. Avancemos con la siguiente. Ya, aquí algo que es central de señalar, que el currículum nacional, claro, ofrece distintas oportunidades para que a través de la gestión del mismo podamos desarrollar aprendizaje, en este caso, lo que nos compete en educación ambiental, el cambio climático, la naturaleza y la sustentabilidad, ¿ya? Y si uno mirara esto en términos de niveles, es decir, estos niveles macro, meso y micro, a nivel macro tenemos la ley 20.370, ¿cierto?, que establece, ¿cierto?, los elementos propios de la protección del medio ambiente y la naturaleza, el decreto 31, las fases curriculares y los programas de estudio,
los textos escolares, entre otros. Y a nivel meso tenemos los proyectos educativos de cada escuela, los planes de mejoramiento educativo, el plan de formación ciudadana, los programas de estudio y los programas propios, entre otros, ¿ya? Es decir, instrumentos a nivel intermedio, es decir, a nivel escuela. Uno podría decir a nivel macro, nivel país, nivel meso, nivel escuela, y a nivel micro vamos a tener todo el trabajo que realizan las y los docentes para realizar diagnósticos de aula, las planificaciones, adaptaciones curriculares, entre otros, ¿ya? Es decir, aquellas decisiones pedagógicas más específicas que se realizan a nivel de cada una de las aulas. Esto es central porque uno podría señalar que a nivel macro tenemos una gran normativa nacional, ¿ya? Luego, a nivel meso, tenemos los elementos propios de la escuela y su contexto, y en tercer lugar, a nivel micro, identificamos necesidades de aprendizaje más específicas. Y esto puede implicar, por ejemplo, que si tenemos o no la posibilidad de salir al patio de la escuela y observar la naturaleza, si podemos mirar por la ventana y apreciar el paisaje, ¿cierto? Y sus desafíos, es decir, hay una serie de elementos que se pueden relacionar en estos tres niveles de decisión curricular. La idea finalmente es que hay una relación entre el diseño curricular y las bases y la gestión de ese mismo currículo. Con esto, quisiera enfatizar algo que la misma Ley General de Educación establece, y es que el currículum es la base cultural común, ¿ya? Que puede ser complementada por la realidad de la escuela, las necesidades educativas, los diagnósticos que levantemos, de tal manera que este currículum yo lo pueda enriquecer, complementar, ampliar o resignificar a partir de las necesidades que yo tengo en mi propio establecimiento educativo, ¿ya? Por tanto, ahí puedo establecer una serie de medidas asociadas a las necesidades propias de la escuela en relación con la naturaleza y el medio ambiente. Por último, señalar que las bases curriculares lo que hacen es integrar una serie de elementos propios que establece la ley, como la educación y el desarrollo integral. Este es el artículo 2 de la ley. Por lo tanto, la educación integral es un elemento central en la definición curricular. Y cuando hablamos de educación integral, bueno, incorporamos una serie de dimensiones como la educación ambiental, ¿ya? Es decir, es fundamental recibir una educación ambiental para la sostenibilidad y para la prevención del cambio climático. De esta manera, ¿cierto? Esto nos permite tener un desarrollo más integral como sujeto. También se establece en el artículo 3 los principios del sistema educativo chileno, dentro de los cuales uno de ellos es el principio de la sostenibilidad, ¿ya? El artículo 5, aspectos clave para fomentar la educación. Ahí se establecen, ¿cierto?, algunos ámbitos como la inclusión, ¿ya? Y otros elementos que son importantes para desarrollar en el sistema educativo. También se establecen los objetivos generales de la educación, donde hay objetivos generales explícitos para generar, ¿cierto?, una conciencia medioambiental, para situarnos en el mundo, para preservar el entorno, ¿cierto? Y ser responsables como sociedad en la preservación del mismo. Por último, se establece en el artículo 31 los procesos de elaboración de estas bases, y esto lo comentamos a propósito de que en la última parte de este webinar queremos contarles un poco de las novedades que estamos presentando respecto a la actualización del currículum de primero básico a segundo medio, pero en particular respecto de educación ambiental, ¿ya? Solo señalar que a propósito de eso y adelantándome un poco, en el proceso de consulta pública sobre las bases de primero básico a segundo medio, el objetivo de aprendizaje transversal sobre educación ambiental fue uno de los objetivos que concitó mayor adhesión de parte de la ciudadanía y de quienes contestaron la consulta pública. Solo por darles un dato, la consulta pública la contestó uno de cada tres establecimientos del país, ¿ya? Y de ese resultado obtuvimos que una de las prioridades y uno de los elementos centrales que hoy día preocupa a la escuela es la educación ambiental. Dejo ahora con Valentina, quien va a abordar ahora cuáles son esas oportunidades curriculares para abordar la naturaleza y el medio ambiente, y luego proseguir con cuáles son estas innovaciones acerca de la educación ambiental. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos y todas quienes están conectados y conectadas ahora. Les agradecemos su presencia, su participación. La idea es que sea una instancia para poder traer de vuelta, ¿cierto?, la importancia de la educación ambiental, poder seguirla impulsando desde
todas las escuelas y espacios educativos que conozcamos y donde participemos. Y por lo tanto, aquí la idea sería entonces en esta segunda parte poder hacer un mapeo general sobre algunas oportunidades que entendemos que existen, ¿cierto?, en distintas prescripciones curriculares, algunos de los niveles que ya mencionó Héctor, para después también visualizar hacia dónde vamos con la actualización curricular en términos de educación ambiental y cuál es nuestro horizonte hacia el cual queremos proyectarnos. Para poder comenzar con estas oportunidades curriculares de la educación regular, aquí les presentamos una tabla que resume algunos aspectos que son transversales y no transversales en distintos niveles educativos. Por ejemplo, en el ámbito transversal, a lo largo de todos estos niveles, vemos que, por ejemplo, para educación básica y educación media, tenemos un objetivo de aprendizaje transversal que refiere específicamente a la protección del entorno natural y recursos como contexto de desarrollo humano. Recordemos que como es en el fondo una instancia transversal a toda la trayectoria educativa, es factible de poder trabajarlo entonces en el aula y en distintos otros momentos fuera del aula, dentro de la escuela, también con la comunidad. Es importante considerar esto porque este acento sobre la protección del entorno natural puede que nosotros lo encontremos también desglosado, desplegado en otros objetivos de asignaturas específicas, pero este también nos permite poder posicionar este tema desde lo actitudinal, ¿cierto? Desde la acción de protección, que también es muy importante de relevar, no solamente en la comprensión de lo que significa, ¿cierto?, la naturaleza, sus procesos, etcétera, sino también desde las disposiciones que tenemos para poder acompañar esos procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En el caso de educación media, que son las bases de tercer y cuarto año medio en particular, que son las del 2019, tenemos otros elementos transversales que también nos ayudan a poder trabajar la educación ambiental en su amplio sentido. Y con ello tenemos las habilidades y actitudes del siglo XXI. Ahí en particular, por ejemplo, se consideran las maneras de vivir en el mundo, las maneras de pensar y maneras de trabajar, por algunas de las características que tiene la educación ambiental y que requieren, por ejemplo, del pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la colaboración, y estos son énfasis que tienen la educación media al trabajar estas habilidades y actitudes del siglo XXI. Ahora, si nos vamos a los ámbitos que no son transversales, es decir, aquellos que son específicos de cada referente curricular, vamos a observar que, por ejemplo, en educación parvularia tenemos un núcleo, ¿cierto?, que está dentro del ámbito de interacción y comprensión del entorno natural, ¿cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, este núcleo que permite trabajar aprendizajes de conocer el entorno local, ¿cierto? Familiarizarse con la naturaleza, la biodiversidad, el cuidado medioambiental, etc. Otros aprendizajes que también podemos encontrar en la misma línea son los de algunas asignaturas en el caso de educación básica y educación media. Por ejemplo, encontramos acentos o énfasis ambientales explícitos en asignaturas como artes visuales, donde se releva, por ejemplo, el trabajo con materiales reciclables, ¿cierto? O desde la lógica de la arquitectura y diseño sustentable. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una línea temática que nos podría permitir relevar la educación ambiental. En ciencias naturales, ¿cierto? Cabe de cajón que muchos de los aprendizajes que allí se desglosan tienen que ver entonces con la comprensión de los fenómenos naturales, ¿cierto? Caracterizar la fauna, la flora nativa, también dar cuenta de algunos elementos de sustentabilidad, de acción humana en ecosistemas, etcétera, etcétera. Educación física y salud también tiene algunos énfasis ambientales, como por ejemplo el uso de entornos fuera del aula, ¿cierto?, para poder realizar actividad física, y ahí está todo el tema del cuidado del ambiente donde yo me sitúo, ¿cierto? También tenemos aspectos que relevan, por ejemplo, la movilidad sustentable, el hecho de usar bicicletas, caminatas para poder desplazarse, también tiene o puede tener un énfasis ambiental que nosotros podemos seguir impulsando. En esa misma línea, historia, geografía y ciencias sociales también es otra asignatura que tiene un fuerte énfasis. Y por supuesto ahí la geografía y desde la educación ciudadana, por supuesto, aportan mucho en cómo comenzar a trenzar esta comprensión que es más integral de la educación ambiental, ¿cierto? Que no está solo enfocada en lo que pasa en la naturaleza como ciencias naturales, ¿cierto? Sino le añade otros ámbitos de interés que también nos pueden ayudar a sumarnos aún más a esta visión que es más amplia.
Y por supuesto ahí en historia, geografía y ciencias sociales tenemos todos los aprendizajes que tienen que ver con caracterizar el entorno local, las regiones de Chile, conocer los climas, conocer la biodiversidad y también, ¿cierto?, el compromiso con la justicia socioambiental en algunos de los puntos. En inglés, por ejemplo, hay algunas menciones a el uso de vocabulario o de conversaciones en el marco de hablar del clima o de cambios en el clima, y eso también puede ser una oportunidad, ¿cierto?, para trabajar cambio climático, variaciones climáticas a lo largo del tiempo, o incluso desarrollar conversaciones en torno a temáticas medioambientales en inglés. En tecnología tenemos oportunidades que tienen que ver con criterios sustentables para la creación de proyectos o de prototipos, y ahí hay toda una línea, ¿cierto?, de qué elementos considerar a la hora de diseñar un proyecto o una solución. Y cómo nosotros también podríamos entonces profundizar en este carácter ambiental que pueden tener estos prototipos de nuestros estudiantes. Por último, también en las asignaturas de lengua y cultura de los pueblos originarios, sin duda ahí tenemos también mucha riqueza de aprendizajes que pueden complementar los aprendizajes de las otras asignaturas, y ahí sobre todo porque esta asignatura en particular tiene una visión de la naturaleza donde tenemos una interrelación entre la naturaleza y la humanidad. Esa visión es súper importante de relevar porque muchas veces tenemos esta visión de que la naturaleza está al servicio de los seres humanos y en realidad no es así, ¿verdad? Entonces, una manera de relevar ese acento es poder trabajar también con saberes tradicionales propios de nuestras culturas originarias, y eso nos va a permitir entonces seguir ampliando y enriqueciendo la conversación en torno a educación ambiental. En el caso de las bases de tercer y cuarto año medio, tenemos asignaturas, ¿cierto?, que son de formación general y otras que son de formación diferenciada, humanista científico, y ahí también tenemos una serie de asignaturas que nos permiten profundizar en esto. De hecho, me atrevería a decir que este referente curricular en particular hace acentos mucho más profundos en algunas temáticas ambientales que son contingentes hoy en día. Por ejemplo, el cambio climático es un concepto que aparece mucho más desarrollado en esta base curricular en particular, y ahí se toma desde ciencias para la ciudadanía, desde educación ciudadana y desde algunos de los módulos temáticos que aparecen también como optativos en la formación general. Ahí también se toman algunos aspectos de proyectos sustentables, por ejemplo, análisis geográficos en torno a distribución de población, por ejemplo, riesgos de desastre, etc. Y también tenemos algunas asignaturas electivas que también hacen o poseen oportunidades explícitas para el trabajo de estos énfasis ambientales, como por ejemplo diseño y arquitectura, como ya les contaba, ¿cierto? Cómo diseñar edificios o espacios locales en las comunidades que tengan un carácter ambiental es muy importante, ¿cierto? Los materiales utilizados, etcétera. Y por supuesto que los electivos en relación a ciencias naturales también tienen este acento, solo de que desde distintas miradas. En particular, biología del ecosistema, ¿cierto? Menciona, por supuesto, todo lo relacionado a biodiversidad, efectos antrópicos en los ecosistemas, etc. Ciencias de la salud, física y química, por su parte, presentan oportunidades que son un poco más abiertas, que tienen que ver con soluciones científicas frente a desafíos, y ahí por supuesto que la temática ambiental también es un criterio importante para determinar qué solución es la más pertinente a un determinado desafío. Y por último, esta asignatura que se llama Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, ¿cierto? Este lectivo también nos permite trabajar esto desde una mirada más geográfica. Entonces, si se dan cuenta, actualmente en la educación regular tenemos bastantes oportunidades. Estas que están aquí son las explícitas, es decir, son objetivos que de manera específica contienen en su redacción palabras o conceptos que nos remiten a la educación ambiental. Sin embargo, también podrán observar que existen muchas otras oportunidades que pueden estar más implícitas en los objetivos. Por ejemplo, yo podría tomar un objetivo de no sé, educación física, que en el fondo hable del entorno y el cuidado del entorno donde yo hago el ejercicio, ¿cierto?, la actividad física, pero yo también podría allí complementar esto
con ideas respecto a qué significa la sustentabilidad, cómo yo puedo tener una vida que sea más sustentable a la vez que es saludable. Entonces ahí entran otras oportunidades que nosotros también podemos tomar, como decía Héctor al inicio, para complementar o enriquecer el currículo. Si avanzamos ahora a oportunidades no en la educación regular, sino, o sea, en la educación regular, perdón, pero sí en la formación diferenciada TP, vamos a tener que también hay aspectos transversales que refieren a la educación ambiental y aspectos no transversales que también refieren a ella. En el caso de lo que es transversal, en educación diferenciada técnico-profesional vamos a tener aquello que se llaman los objetivos de aprendizaje genéricos, y en este caso hay uno en particular que de hecho habla de manera explícita sobre la eficiencia de los procesos productivos y de cómo gestionar los desechos, por ejemplo, resguardando la gestión pertinente y responsable de los recursos, tanto energéticos como materiales y el cuidado ambiental. Entonces, tomándonos, por ejemplo, de este objetivo, sería factible plasmar un énfasis ambiental a lo largo de toda la especialidad, independiente de la especialidad que sea. ¿Por qué? Porque tenemos este objetivo que nos está orientando y nos está dando la oportunidad para tirar esa línea, ¿cierto? Y poder profundizarla, sea cual sea el nivel o la especialidad en el cual estemos trabajando. A su vez, no solamente en lo transversal tenemos este énfasis ambiental, sino que también en las especialidades. De las 34 especialidades que actualmente están vigentes en el currículum de formación diferenciada ATP, 20 de ellas, es decir, mucho más de la mitad, presentan objetivos que tienen que ver con elementos ambientales. Algunos ejemplos. En administración hay algunos objetivos que refieren al uso eficiente de la energía. En el caso de agropecuaria, por ejemplo, tenemos objetivos que refieren a resguardar la sustentabilidad de los predios donde están sembrando o se está trabajando. En el caso de, por ejemplo, construcción, electricidad, electrónica, forestal, se habla mucho del resguardo de las normativas ambientales. Entonces, incluso trabajando cualquier aspecto de la especialidad misma, podemos imbuir este énfasis ambiental de manera directa con algunos de estos objetivos o con los objetivos de aprendizaje genéricos, como ya les comentaba. Por supuesto que hay algunos objetivos que tienen más relación que otros, pero es importante mencionar que ya con un énfasis nosotros ya nos podemos tomar de eso y profundizar en la medida en que lo consideremos pertinente y necesario, tanto por nuestro entorno donde estamos trabajando, ¿cierto? Las características de nuestros estudiantes o incluso las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, en una zona donde hay mucha escasez hídrica, quizás sería conveniente que esta temática, que es un desafío ambiental propio del lugar, lo pudiéramos abordar desde todas estas oportunidades que le estamos mencionando, porque es factible de hacer, ¿no? ¿Cierto? A partir de estos objetivos que son transversales o de asignaturas que son más específicas en sus aprendizajes. Si avanzamos ahora a las oportunidades curriculares que ofrecen las bases curriculares para personas jóvenes y adultas, esta es una base curricular que se comenzó a implementar este año, 2025, y en el caso de los elementos transversales, se comparten los mismos con la formación diferenciada ATP y también con las bases de tercer y cuarto año y medio, en tanto también se trabajan las habilidades y actitudes del siglo XXI. Y como antes les comentaba, estas se relevan precisamente por el tema de la creatividad, ¿cierto? Y la necesidad de colaborar, por ejemplo, frente a desafíos ambientales que nos están tocando a todos, ¿cierto? En un mismo espacio, en una misma localidad. En el caso de los ámbitos no transversales, vamos a tener asignaturas que están en la formación general y asignaturas que están en la formación instrumental. En el caso de la formación general, los aprendizajes más clásicos, ¿cierto? Se encuentran en general aglutinados en ciencias naturales y en historia, geografía y ciencias sociales, por las razones antes mencionadas, ¿cierto? Hay una naturalidad en esa disciplina y en cómo se conecta con la educación ambiental. Sin embargo, también encontramos en la formación instrumental
asignaturas que tienen objetivos que relevan o que remiten a la educación ambiental. Es el caso de emprendimiento y empleabilidad y de educación financiera, donde ambos tienen aprendizajes que permiten proponer soluciones innovadoras que consideren criterios sustentables. Entonces ahí tenemos la puerta, ¿cierto?, para poder entrar a trabajar este criterio de manera más amplia, si así lo deseamos. Ahora, en relación a con qué materiales nosotros contamos o qué elementos podemos utilizar para profundizar en estos aprendizajes, aquí nosotros queremos compartir con ustedes algunos recursos útiles que permiten no solamente trabajar algunas actividades específicas, sino que también comparten videos, grabaciones, podcasts, capítulos, etcétera, que también pueden ser recursos muy valiosos para trabajar en el aula. En el caso de los que les estamos presentando aquí, tenemos, por ejemplo, la plataforma o la página de Currículum Nacional, donde si uno se mete a la parte de recursos digitales, hay una pestaña específica para educación ambiental. Ahí está etiquetado todas las actividades, las planificaciones y recursos materiales que pueden servir para trabajar esto en el aula para distintos niveles. También así, en la web del Ministerio de Medio Ambiente encontramos un apartado que es de participación ciudadana y educación ambiental, donde también podemos encontrar aquello. En el caso de la página de Explora, por ejemplo, ahí también podemos encontrar secuencias didácticas completas o actividades que nos permiten trabajar la educación ambiental desde una perspectiva más situada y también desde la indagación científica escolar, que es una corriente didáctica, ¿cierto?, de las ciencias naturales. Tenemos la página de las ecoescuelas y aquí es bien interesante porque hay unos manuales muy buenos para trabajo con educación inicial sobre educación ambiental en distintos formatos y en distintos idiomas. El kit de educación ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que también está en distintos idiomas y tiene posibilidades amplias, tanto orientaciones didácticas como actividades. Los recursos de WWF Chile, ¿cierto? Que en este caso también aportan con materiales, imágenes e incluso información relevante. Y por supuesto que también lo audiovisual está presente, como es el caso de documentales en la página de Onda Media, que son liberados y que también tienen un carácter medioambiental. Y por último, medios de comunicación como Ladera Sur, que solo de hecho investiga y levanta noticias de carácter medioambiental en el marco de nuestro país. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos distintas oportunidades para tomar estos materiales, llevarlos al aula, tratar de contextualizar mejor nuestras clases y así encontrar más oportunidades para poder seguir trabajando esto de la mejor manera posible. Otros recursos que también quisiéramos compartir con ustedes son visores de datos geoespaciales. Yo soy profesora de ciencias, entonces en general yo valoro mucho el uso de evidencias dentro de las clases para poder trabajar no solamente habilidades de pensamiento científico, sino también una formación de estudiantes que sea integral en términos de responsabilidad, por ejemplo, con los demás y con el ambiente, consigo mismos. Y desde ahí entonces que esta responsabilidad tiene que emanar desde una visión objetiva e informada de la situación. Ahí entonces donde estos visores de datos geoespaciales nos pueden ayudar a visualizar distintos efectos del cambio climático, por ejemplo, que pueden ser útiles de trabajar en el aula, ¿cierto? Pensando además que estos son fenómenos en general muy grandes, que tienen escalas globales también y que son difíciles de poder trabajar de manera sencilla en el aula por la magnitud de los datos. Entonces, por ejemplo, acá les queremos compartir esta página de infraestructura de datos geoespaciales, donde de hecho uno se puede meter y empezar a revisar, por ejemplo, en distintas zonas del país, las características que cada una tiene. En el caso del geoportal del Ministerio del Medio Ambiente, podemos encontrar zonas protegidas. De hecho, también en estos visores podemos visualizar algunas alertas o emergencias actuales en nuestro país que también pueden ayudar a dar contexto a algunas de las clases. El sistema de monitoreo de calidad del aire, que los datos están liberados, ¿cierto? Que nos puede permitir, por ejemplo, en una clase de cambio climático o de mitigación, ¿cierto? De contaminación atmosférica,
ir a la página, ver, a ver, cómo está mi ciudad hoy y poder establecer reflexiones situadas, ¿cierto?, sobre este tema. También tenemos el visor de la Dirección General de Aguas para visualizar también la calidad del agua, el visor de humedales urbanos, que también es un visor bastante interesante que nos puede permitir también conectar con cómo es mi localidad, qué ecosistemas existen, cómo podemos resguardar aquellos ecosistemas. Y por último, también tenemos estos visores que ya son más globales, por ejemplo, el observador de la NASA y también Windy, que son plataformas que permiten visualizar el planeta completo utilizando distintos filtros. Entonces podemos ver cambios de temperatura, cambios de corrientes de agua, vientos, cambios de temperatura y sobre todo lo interesante es ver esto en el tiempo, no solamente hoy. Entonces también se pueden visualizar cambios y evidencias de estos cambios de manera directa. Entonces, finalmente con estos recursos la invitación es a poder seguir impulsando la educación ambiental desde el currículum vigente, pero también en esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunas ideas, algunas cosas que hemos tratado de impulsar en esta actualización y que queremos compartir para que ustedes también tengan nociones de hacia dónde nos estamos dirigiendo un poco con este tema. Para ello, entonces, vamos a pasar a nuestra tercera y última parte de este webinar, que finalmente va a tratar de relevar estos sentidos o estas ideas que son importantes de dar cuenta de lo que queremos potenciar en la educación ambiental en nuestro país. Para darles un poco de contexto, nosotros actualmente estamos en el proceso de actualización curricular. En este mismo momento tenemos una propuesta de actualización en iteración con el Consejo Nacional de Educación y es una propuesta de actualización que actualiza desde primero básico a segundo medio. Por lo tanto, vendría a reemplazar esta propuesta, ¿cierto?, las bases curriculares del 2012, que son de primero a sexto, y las de 2015, que son de séptimo a segundo medio. Esta actualización surge a partir de muchas necesidades de poder actualizar, valga la redundancia, los aprendizajes que están actualmente en nuestro currículum, pensando, ¿cierto?, en los cambios de contexto, en las contingencias, los nuevos marcos teóricos y normativos que están a la vanguardia, ¿cierto?, y de los cuales es necesario tomarnos para poder mantener la vigencia de nuestro currículum y poder hacer que los aprendizajes que hoy día están en la escuela tengan un sentido con lo que está ocurriendo afuera en el mundo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, contarles que los propósitos de esta actualización son 4. Un primer gran propósito tiene que ver con asegurar la pertinencia, la relevancia y las altas expectativas. Y ahí en el fondo la invitación que nosotros recibimos fue a poder tomar los aprendizajes del currículum vigente, poder visualizar cuáles de ellos siguen siendo importantes y relevantes de tomar y cuáles de aquellos era necesario profundizar, ampliar y actualizar. En tanto, sabemos que el conocimiento va avanzando, hay nuevas evidencias que van emanando y no nos queremos quedar atrás. ¿Sí? Esto es importante también considerando que esta actualización surge como una necesidad desde lo que ocurrió post-pandemia, ¿cierto?, con la priorización curricular y la necesidad también de poder reducir la extensión del currículum para facilitar su implementación en el aula. En ese sentido, este currículum busca ser más aglutinante de aprendizajes y eso significa entonces que a pesar de que mantiene estas altas expectativas, que son las mismas, en el fondo, las mismas metas de desempeño o aprendizaje que teníamos antes, también buscamos que los objetivos sean alcanzables, ¿cierto?, en los tiempos que disponemos para poder hacer este trabajo. Por otra parte, otro propósito tiene que ver con fortalecer la trayectoria formativa y ahí nosotros teníamos un gran desafío porque tenemos distintas prescripciones curriculares para distintos niveles. Ustedes lo vieron, tenemos una prescripción para educación parvularia, otra prescripción para primero y sexto, otra para de séptimo a segundo, otra de tercero y cuarto. Por lo tanto, teníamos el desafío de generar un puente orgánico, ¿cierto?, fluido entre las prescripciones que siguen vigentes, como es el caso de educación parvularia y tercer y cuarto año medio. Y por lo tanto ahí la idea era poder generar este referente curricular nuevo que permitiera conectar bien
con estos dos puntos. Esto es súper relevante también para educación ambiental porque el referente de educación parvularia y el referente curricular de tercer y cuarto año medio tienen muchos acentos ambientales. Entonces también teníamos el desafío ahí de poder sumarnos a estos énfasis para que tuviera coherencia la trayectoria. Otro punto importante es favorecer la integración de aprendizaje y acá como educación ambiental también tenemos algo súper relevante que decir y es que la educación ambiental es interdisciplinaria. Necesitamos de distintas disciplinas y áreas del conocimiento para poder entender realmente qué está o cómo podemos atender estos desafíos ambientales que tenemos afuera. Por lo tanto, necesitamos sumar los esfuerzos de distintas disciplinas y distintos actores, no solamente dentro de la escuela, sino también con lo que ocurra fuera de la escuela. Ahí entonces que esta propuesta de actualización busca impulsar la integración de aprendizaje y el trabajo interdisciplinar entre las asignaturas. Y por último, un último propósito tiene que ver con promover la contextualización y la flexibilidad curricular, y ahí se está tratando de avanzar, ¿cierto?, a que los objetivos tengan un carácter más flexible, que permitan abordar distintos temas o dar cuenta de lo que es más relevante, pero también dar espacio para que sean las comunidades quienes decidan cómo enriquecemos estos objetivos, en qué podemos poner énfasis y cómo seguir profundizando en aquello que el currículum ya nos ofrece. Entonces, en este mismo marco de estos 4 propósitos, les quiero compartir entonces para cada uno de estos puntos qué cosas nosotros visualizamos de la educación ambiental que van a responder a estos propósitos. Un primer caso que era la integración de aprendizaje. Como les comentaba, en el caso de la educación ambiental, la interdisciplina es esencial. El hecho de poder conectar aprendizaje, ¿cierto?, con la vida cotidiana, con lo que está ocurriendo afuera, también nos permite entonces integrar estos saberes. No solamente esta integración de aprendizaje en lo disciplinar, como biología por un lado, matemática por otro, ¿cierto?, sino también la idea de establecer estos puentes. Y ahí también tenemos la conexión, por ejemplo, con los saberes tradicionales o los saberes locales de cada lugar. Ahí también encontramos mucha riqueza en cómo avanzar hacia una educación ambiental, porque estos saberes se han cultivado a lo largo de mucho tiempo y son las personas de un mismo territorio quienes más lo conocen. Por lo tanto, ahí visualizamos también oportunidades para fortalecer lo que ocurre en la escuela con aquello que pasa alrededor de la escuela. Y también la integración de aprendizaje nos permite poner de relevo el componente actitudinal, que es esencial e indispensable de trabajar con la educación ambiental. No nos funciona si nosotros solamente comprendemos mentalmente o cognitivamente qué es lo que está pasando afuera. También tenemos que involucrarnos y comprometernos con distintas disposiciones para poder accionar frente a aquello. Y eso significa tomar una postura, ¿verdad? Y nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de poder acompañar a nuestros estudiantes a que puedan desarrollar esta disposición de la mejor manera posible. También en la contextualización y flexibilidad tenemos la conexión, ¿cierto?, con los otros planes y digamos, como documentos que están dentro de la escuela, como por ejemplo el proyecto educativo institucional, el plan de mejoramiento educativo, el plan de convivencia escolar, el plan de formación ciudadana. Ahí nosotros también tenemos instancia entonces para conectar con la escuela y ver de qué manera podemos retroalimentarnos positivamente con lo que la escuela está buscando también, en tanto son sus objetivos, son sus sellos. En el caso de las transiciones en la trayectoria, la articulación con educación parvularia era muy relevante por lo que les comentaba. El tema del tránsito, del aprendizaje desde niveles iniciales a los niveles terminales era muy importante de cuidar y ahí los acentos ambientales, les aseguro que los estamos poniendo para que exista esta coherencia de inicio a fin en la trayectoria. Y por último, la actualización y la pertinencia. Nosotros sabemos que muchos de los fenómenos o desafíos ambientales que estamos viviendo han ocurrido más bien en los últimos años. Eso significa que muchos de estos desafíos no están actualmente de manera explícita en nuestro currículum. Y eso significa entonces una motivación para poder impulsar esta actualización en esa dirección. Y ahí, por ejemplo, tenemos el Acuerdo de Escazú, que recientemente fue firmado hace ya un par de años, pero por supuesto que aquella información respecto a la justicia socioambiental tenemos que relevarla en nuestro currículum también para poder responder a estos, en el fondo, estos compromisos que nuestro país también ha tomado en relación a la temática.
Entonces ahora, para ir finalizando ya y darle espacio a las preguntas, contarles que algunos de los énfasis que hemos querido darle a esta actualización curricular tienen dos líneas. Una primera línea que tiene que ver con el objetivo de aprendizaje transversal, del cual les comentaba Héctor, donde buscamos hacer acento en tres cosas. Buscamos hacer acento en la interrelación entre la naturaleza y el ser humano. Ahí es importante mencionar el tema de la interrelación, es decir, hay una horizontalidad en la naturaleza y el ser humano. No existe una jerarquía. Los seres humanos no estamos por sobre la naturaleza y por lo tanto requerimos de ella para nuestra sobrevivencia también. Esa idea es súper importante porque nos habla de la convivencia armónica y eso nos va a llevar, por supuesto, a querer tomar responsabilidad y compromiso frente a esto. También otro acento que se quiere dar es el hablar de los impactos y manifestaciones locales de un problema ambiental global. Nosotros y cada una de las personas de este planeta ha vivido impactos y manifestaciones de lo que está pasando en el cambio climático, que sabemos que es un fenómeno global. Sin embargo, cada país, cada localidad lo vive de una manera distinta y para poder involucrarnos en esto necesitamos saber qué está pasando en nuestro entorno. Desde ahí entonces que este objetivo promueve que el estudiantado se haga parte y se comprometa en poder conocer más de su entorno. Y por último, acompañado de esta comprensión, es necesario de impulsar estos valores y actitudes ambientales como por ejemplo la reciprocidad, la empatía, el respeto y la solidaridad intergeneracional para poder saber que si hoy día nos gastamos más de los recursos que podemos, probablemente hayan personas que no van a poder contar con esos recursos en el futuro. Esa idea es súper importante de trabajar en la escuela también. Por otro lado, en el caso de las asignaturas, vamos a tener énfasis distintos según la asignatura que sea, pero aquí hay algunos de los temas que se han ido profundizando en esta actualización. Por ejemplo, hay muchos objetivos que ahora remiten al entorno local. Por lo tanto, hay una mirada y un foco súper clave en poder tomar estos aprendizajes y conectarlos con lo que está pasando afuera del colegio. También hay una mención muy fuerte a cambio climático y ahí se vienen distintas asignaturas que han podido potenciar aquello. Lo mismo con los desafíos de escasez hídrica o la crisis energética, que son cosas que nosotros estamos viviendo ahora y que son de alta relevancia, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes puedan enfrentarse a estos desafíos. Y, por supuesto, otros énfasis relacionados con sustentabilidad, justicia socioambiental y también consideraciones ambientales en la toma de decisiones. Por ejemplo, no da lo mismo si yo escojo irme en micro o si decido irme en auto al colegio o al trabajo, ¿verdad? Una decisión tan nimia o cotidiana como esa tiene un gran impacto. Por lo tanto, desarrollar un criterio ambiental para poder tomar decisiones cotidianas es esencial. Por último, para contarles finalmente con qué ideas nos queremos quedar esenciales en esta actualización o que estamos tratando de impulsar, son esta interrelación entre el ser humano y la naturaleza. Eh, También tenemos las nociones respecto a los desafíos ambientales locales, nacionales y globales. Y ahí es importante hacer clic, ¿cierto?, en las escalas, porque tenemos manifestaciones distintas a nivel de Chile que a nivel, por ejemplo, de continente o a nivel de comuna. Y por supuesto también algo que toca mucho a Chile, producto de la naturaleza y la geografía de nuestro país, que tiene que ver con la gestión, prevención y mitigación de riesgos de desastres socionaturales y antrópicos. Este es un concepto que actualmente no se encuentra presente en los referentes curriculares, pero que sí se ha ido rescatando ahora mucho más en la actualización, precisamente porque no solamente comprender que puede venir una luz, no solamente comprender que puede haber una situación a la cual tengamos que responder como emergencia, sino también saber cómo atendernos como personas, cómo prevenir que esto alcance mayores ribetes, ¿cierto? Y tenga mayores consecuencias y sobre todo cómo trabajar para poder mitigar. Entonces, con estas ideas esenciales, quisiera cerrar esta presentación para que tengamos un poco en miras hacia dónde vamos y ahora dar espacio para que ustedes puedan hacer preguntas por el chat en este tiempito que nos queda. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Héctor. Qué interesante todo lo que nos han podido presentar. Realmente es una oportunidad, ¿cierto? Esta actualización curricular y trabajar el tema de la vinculación de la naturaleza, el medio ambiente y la vida social, ¿cierto? Desde la educación.
Em, Les cuento que tenemos gente desde Temuco, vi algunos, ¿cierto? Los anoté, probablemente no son todos, pero voy a mencionar Recoleta, Maipú, La Serena, El Monte, Lonquimay, Trehuaco, de muchos lugares de Chile. Así que estamos muy contentos, les damos las gracias a todos por su presencia. Y de los comentarios que estuvieron haciendo por el chat, quiero contarles que algunas personas compartieron iniciativas que tienen relacionadas con esta temática. Les dejaron el link ahí. Hay una iniciativa respecto de los hongos y lo que significan hoy día, ¿cierto?, en la alimentación y cómo la naturaleza provee también de estos vegetales. Bueno, así que tienen ahí también material para que ustedes pues lo puedan revisar y contestarle a las personas que están compartiéndoles estas iniciativas. También había una pregunta que se relacionaba con cómo se podía trabajar esta temática desde el decreto 87 para educación especial. Em, Esa era una pregunta. Y bueno, hay otras como respecto, dice, me gustaría saber su opinión respecto a la activación de los huertos escolares en los establecimientos. Eh, ¿Qué piensan ustedes sobre esas iniciativas? Así que dejo esas preguntas, mientras tanto nos siguen, ¿cierto?, levantando más consultas por el chat. Sí, gracias, Macarena. Ujú. Aprovecho de agradecer también a Valentina por su detallada explicación respecto de las oportunidades curriculares y también de los sellos de la actualización. Al respecto, claro, consultaban por educación especial en el caso del decreto 87, que de alguna manera norma, ¿cierto?, los ámbitos de formación laboral para las escuelas especiales. Allí es importante recordar que las escuelas especiales trabajan con el currículum regular y lo adaptan a las necesidades educativas especiales a través de tanto lo que establece el decreto 83, algunos elementos del decreto 170 y lo establecido en el decreto 87 respecto de los temas más laborales. Tenemos escuelas, me imagino que quien consulta respecto de las escuelas especiales de formación laboral. Por lo tanto, efectivamente, todos los aprendizajes que se prescriben en el currículum regular pueden ser adaptados de acuerdo a lo que establece el decreto 83 en particular. Es decir, uno puede adecuar los niveles de complejidad, uno puede priorizar los objetivos de aprendizaje en aquellos ámbitos donde sean más fundamentales, ¿ya? Es decir, eh, la educación ambiental y para la sostenibilidad tiene una amplitud que permite que yo lo pueda relacionar con cualquiera de estas certificaciones laborales, ¿ya? Es decir, yo nunca estoy fuera del ambiente, siempre estoy dentro del ambiente y la naturaleza. Por tanto, allí puedo incorporar esos objetivos de aprendizaje con una bajada y una contextualización para las escuelas especiales. Eso, la segunda pregunta me parece que va más dirigida se la voy a redirigir a Valentina, dado que trabaja más específicamente en esos temas. Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, en relación a los huertos escolares, es una iniciativa que en general es bastante popular en distintos establecimientos, sobre todo como una de las primeras instancias que se suelen generar para poder crear esta comunidad dentro de la escuela de cuidado, ¿cierto? Y también para poder familiarizarse con las implicancias que tiene el trabajo y el cuidado de distintas plantas, ¿cierto? O incluso en algunos casos verduras y frutas, si es que así también lo desean. En el caso de los huertos escolares, yo personalmente creo que es una muy buena instancia para poder trabajar estas temáticas, sobre todo porque los huertos como tales son un contexto muy rico para trabajar distintos aprendizajes que están en el currículum vigente. Ahora también me parece súper importante que estos huertos escolares, así como cualquier otra actividad que se realice en el marco de la educación ambiental, no esté reducida solamente al hacer por hacer. Es decir, vamos a plantar estas plantas porque sí,
o vamos a hacer esto porque puede ser divertido, ¿cierto? Sino que también otorgar de un carácter de sentido de aprendizaje a esta actividad. Es decir, que el huerto escolar sea efectivamente una instancia donde el estudiantado esté aprendiendo de manera explícita y dirigida aquellos desempeños que son necesarios e indispensables de trabajar. En ese sentido, entonces, es una invitación a no perder la oportunidad de trabajar el huerto escolar de la manera más completa y amplia posible, de manera tal que no se desperdicie esa oportunidad, sino que al revés, sea una instancia que promueva distintos aprendizajes y que sea una instancia real para que el estudiantado pueda tomar contacto con la naturaleza de una manera más directa. Muchas gracias. Y bueno, ya faltan 5 minutos para terminar este webinar, ¿no? Quisiera, más que poder responder, porque nos queda muy poquito tiempo, comentarles que, o podamos compartir entre todos que nos han comentado que hay bueno, que algunas personas dicen que hay metodología como el ABP o A más S que permiten, ¿cierto?, trabajar esta temática. También nos han compartido, y está en el chat para que todos lo vean, que el Ministerio de Medio Ambiente también ha estado trabajando, ¿cierto?, sobre este ámbito y ha generado recursos a los que se pueden acceder a través de la página de la misma repartición. Sin duda es un tema muy interesante, hay muchos comentarios. Quedaría probablemente para una segunda etapa de webinar o de esta sesión, ¿no? Pero finalmente quiero comentarles a ustedes, que son los expositores, y a todos quienes participaron, que como ministerio, sin duda, ¿cierto? Y la UCE, nos sentimos orgullosos de poder hacerles llegar esta información, compartir los avances que se están desarrollando, y dejamos todos los canales abiertos para que puedan seguir haciendo sus consultas. Les agradecemos a los expositores y les agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia. Que tengan una bonita tarde. Gracias, Maca, por el cierre y también les quiero dejar invitados, invitadas. Próximamente se van a publicar documentos de orientaciones didácticas de educación ambiental para que estén atentos y atentas en la página de Currículum Nacional, y también se va a hacer otro webinar para poder abordar en más detalle aquello. Así que dejarles la invitación también para que se puedan unir a la siguiente instancia. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. chao, muchas Chao. gracias.